Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Arnold Christopher Jiménez García y el día de hoy voy a exponer acerca de la unidad didáctica del cultivo de moluscos sobre los diferentes temas que hemos venido viendo y de nuestros aprendizajes. Bueno, en la semana 1 vimos acerca de las características generales de los moluscos. ¿Qué son los moluscos? Los moluscos son un amplio filo de animales invertebrados. Su tamaño es variado y presente en aguas saladas, aguas dulces y hábitats terrestres. Todos los moluscos tienen un cuerpo blando de simetría bilateral, aunque la mayor parte de las especies de moluscos tienen el cuerpo protegido por una concha o caparazón. Existen excepciones como los pulpos. ¿Cuál es la importancia de los moluscos? Los moluscos son importantes de muchas maneras. Se usan como alimento, para decorar, para joyería y en estudios científicos. Incluso se usan como una grava en un suplemento vitamínico. Diferencias que existen entre las clases de moluscos. Bueno, existen tres grupos principales de moluscos: los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos. La diferencia de estos tres grupos de moluscos son: en los gasterópodos suelen ser animales sedentarios y lentos. Los bivalvos son acuáticos, tienen dos conchas articuladas por un borde llamada charnela. Y los cefalópodos son marinos, tienen una cabeza voluminosa rodeada de brazos con ventosas, como por ejemplo el pulpo, el calamar y la sepia. En las características generales de los moluscos tenemos que forman el grupo más numeroso de animales después de los insectos. Tienen el cuerpo blando y sin formar anillos. Pueden tener concha con una o dos valvas producidas por el manto. Se mueven por un pie musculoso de diversas formas. Respiran por pulmones o por branquias y son ovíparos. Bueno, en la semana 2 vimos sobre la anatomía de los moluscos. Un molusco del que podemos ver su anatomía, como por ejemplo tenemos al Lagopeta purpuratus, que es la concha de abanico, en el cual sus partes, su anatomía interna, tenemos a la gónada masculina, a la gónada femenina, a la valva o concha, tenemos a la masa visceral, al pie, a las branquias, al manto y al músculo aductor, que es el tallo o callo. En la diferencia de cada una de las clases de moluscos tenemos a la clase primeramente a los gasterópodos, que en las valvas en general poseen una espiralada o plana, o también puede faltar. En el pie, su pie es ventral y grueso. En el hábitat, estos son bentónicos marinos de agua dulce, algunos son terrestres o anfibios. Eh, Ejemplo de estos tenemos a los caracoles marinos, las lapas, a las caracoles de jardín, a la ampularia y a la babosa. En la clase de bivalvos tenemos que en esta clase en las valvas poseen dos valvas articuladas. Su pie es ventral delgado y en forma de hoja de hacha. En la hábitat son bentónicos marinos o de agua dulce. Viven fijos o enterrados en el fondo. Ejemplos de estos tenemos a los mejillones, a la almeja amarilla, al berberecho, a la cholga, a la vieira, a la almeja de río, etc. Y en la última clase tenemos a los cefalópodos. En los cefalópodos las valvas en general no poseen, aunque existen excepciones. En el pie es cefálico y dividido en 8 a 10 tentáculos. En el hábitat es exclusivamente marino, son nectónicos por retropulsión. En ejemplo de estos tenemos al pulpo y al calamar. Bueno, en la semana 3 vimos sobre las especies de moluscos de interés comercial. Em, ¿Cuándo se considera una especie de interés comercial? Cuando la especie se consume en mayor cantidad en el mercado y se comercializa lo que hay internacionalmente, dándose a conocer que es una especie que tiene un alto valor de interés comercial. Los productos deben alcanzar su peso y talla mínima de comercialización para que así la producción sea más rentable. ¿Cuál es el principal grupo de moluscos de importancia comercial? Bueno, el principal grupo de moluscos de importancia comercial son los bivalvos, en cual tenemos los cultivos en la acuicultura y exportaciones extranjeras como el cultivo de concha de abanico, Agorparten purpuratus, las conchas negras,
de Andar tuberculosa y también la comercialización de la pota 2,5 gigas, que es el producto que más se comercializa. En la semana 4 vimos sobre la reproducción de los moluscos. ¿Cómo se reproducen los moluscos? Bueno, principalmente los moluscos se reproducen a través de la reproducción sexual, es decir, dentro de cada especie existen individuos unisexuados, moluscos hembras o moluscos machos. No obstante, algunas especies son hermafroditas, y aunque la mayoría no pueden autofecundarse, necesitan la presencia de un individuo, ciertas especies pueden, como algunos caracoles terrestres. La gran mayoría de las especies de moluscos son acuáticos, y en este medio el tipo de fecundación principal es externa. Solo algunas especies tienen fecundación interna como los cefalópodos. Por tanto, los moluscos acuáticos presentan fecundación externa. Tanto hembras como machos liberan sus gametos al medio. Estos se fecundan, se desarrollan, eclosionan y viven como larvas libres hasta el estado adulto, que en algunas especies es efectivamente sexil o rectante y en otras nadadores libres. En la semana 5 y 6 vimos sobre la genética en moluscos. Primeramente veremos sobre lo que es la genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Bueno, ¿y qué especie de moluscos realiza la genética? Bueno, se realiza mejor la genética en las especies de moluscos de interés comercial, tanto en gasterópodos, en los cefalópodos, en los bivalvos, como por ejemplo las conchas de abanico, las ostras, caracoles, mejillones y pulpo común. También vimos sobre qué es el ADN y el ARN y para qué sirven. Bueno, el ADN y el ARN son ácidos nucleicos y macromoléculas que trabajan juntas para perseverar y transmitir la información genética que define todos los elementos vitales y que característicos de cada ser vivo. El ácido desoxirribonucleico, el ADN, es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos y vivir y reproducirnos. Y el ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesta por cadena simple, al contrario del ADN que tiene una doble cadena. Bueno, en la semana 7 vimos sobre las instalaciones para el cultivo de moluscos. En esta vemos sobre la especie el pulpo. Bueno, el pulpo es un animal acuático invertebrado que forma parte del filo de los moluscos, que dispone de un cuerpo blando sin concha que lo protege y tiene 8 tentáculos. Por esta característica los pulpos también se conocen como octópodos. En las instalaciones para el engorde tenemos que una instalación para el engorde del pulpo en el mar está compuesta por varias jaulas flotantes fondeadas mediante un muerto, un ancla, y en ella se introduce el refugio donde habitan los pulpos hasta que se proceda a la cosecha. El material para el cultivo tenemos que se realizaron dos experiencias de engorde de pulpo en jaulas flotantes de malla galvanizada con forma rectangular de 3 metros de largo y 1,5 metros de ancho y 3 metros de alto, divididas verticalmente en mitades de 5 metros a 3 metros de volumen útil, cada una con 90 refugios constituidos por piezas de PVC de 160 milímetros en forma de T. En las experiencias en el cultivo de engorde de pulpo tenemos que las dos primeras experiencias de engorde del pulpo utilizando como único alimento peces de bajo valor comercial como boga introducidos accidentalmente en jaulas de engorde de dorada se llevaron a cabo en las Islas Canarias. El estudio se realizó en jaulas flotantes de malla galvanizado dividida verticalmente en dos mitades. Una primera experiencia engordaron ejemplares con tamaños medios iniciales diferentes de 1,5 kilogramos y 2,3 kilogramos. En ambos casos la densidad de 11 kilogramos por metro cúbico
En el engorde se realizó durante 57 días, obteniéndose al final individuos de 2,64 kilogramos y 3,81 kilogramos, respectivamente, con supervivencia del 91% y el 82%, también respectivamente. La densidad inicial fue incrementada en una segunda experiencia donde se partió del tamaño inferior de 1,0 kilogramos y 0,8 kilogramos en la semijaula y que se prolongó durante 81 días. En ella los pulpos alcanzaron un peso final de 3,11 kilogramos y 3,5 kilogramos con una supervivencia de 44 y 50% respectivamente. La utilización de boga de descarte de la agricultura como único alimento en jaulas de engorde de pulpo parece proporcionar un buen crecimiento de este molusco. Bueno, y en la semana 8 vimos sobre la producción de semillas de molusco. En este vimos sobre la concha de abanico, el cultivo de semilla, donde nos dice que en la última década el cultivo de la concha de abanico se ha convertido en una importante actividad económica a lo largo de la costa peruana y viene siendo practicada por empresas y asociaciones de pescadores artesanales. Las principales zonas de cultivo se encuentran en Ancash, Piura, Ica y Lima. El principal método de cultivo empleado es el suspendido. En el cultivo de concha de abanico se puede realizar a lo largo de toda la costa del Perú, pues reúne condiciones adecuadas por otro lado. El marco normativo actual y la firma de tratados de libre comercio están permitiendo aperturar mayores mercados para exportaciones peruanas. En la actualidad existen recursos humanos, profesionales y no profesionales capacitados que permiten impulsar esta actividad. El abastecimiento de la semilla. Bueno, al iniciar un cultivo de concha de abanico se puede abastecer de semillas o larvas de su ambiente natural o de algún hácher. Luego se pueden implementar técnicas propias de producción de larvas en laboratorio. El aprovechamiento de larvas debe hacerse previa observación de las condiciones de gravidez de la concha de abanico y su posterior momento de desove. Luego se tiene que hacer un monitoreo larval, instalar los conectores donde se capturan las larvas. Después se monitorean los colectores para ver el momento de cosecharlos, es decir, cuando las larvas se han convertido en semillas. Las semillas se lavan y depuran, sembrando posteriormente en el internos o pearlings. El monitoreo de los colectores se hace a partir de la tercera semana de su instalación. Se considera un rendimiento aceptable de 500 semillas por colector de cosecha. La cosecha de los colectores es de 2 a 3 veces por año y se hace cuando la talla de la semilla supera los 3 milímetros de longitud de concha. El tiempo aproximado en el cual las semillas permanecen en los colectores es de 2 meses. Bueno, las semillas de cosecha se lavan sucesivamente para extraer la superficie de las valvas de semilla, materiales extraños. Luego se hace pasar por las semillas limpias por tamices de 4 a 6, 8, 10 y 12 milímetros, en los cuales se realizan lavados sucesivos hasta la posterior siembra en los peralnix. Las condiciones para este cultivo en el mar debe tener las siguientes características. No debe tener corrientes de fondo ni oleaje peligrosas. Debe tener profundidades mayores a los 14 metros. Las aguas deben tener temperaturas de alrededor de 20 grados centígrados y deben ser ricas en microalgas que constituyen el alimento de la concha de abanico. La profundidad mayor a 14 metros permite que la instalación de las líneas y lograr un adecuado funcionamiento de la estructura de fondeo. En la semana 9 vimos sobre el preengorde y el engorde de moluscos. En esta semana volvimos a tomar la especie de la concha de abanico. Bueno, la concha de abanico, como ya sabemos, es su nombre científico Argopectes purpuratus. Este es un molusco filtrado de 2 valvas, conocida científicamente como Argopectes purpuratus. Pertenece a la familia Pectinidae, la medida que engloba un gran número de especies conocidas internacionalmente como vieras. La especie Argopectes purpuratus habita en zonas costeras que se extienden desde Panamá hasta Coquimbo, Chile, entre profundidades que van desde los 5 metros a 30 metros y bajo temperaturas que oscilan entre los 13 grados centígrados y 28 grados centígrados. Esta especie se caracteriza por desovar durante todo el año,
función que se acentúa con el aumento de la temperatura marina. En el sistema de cultivo, en el Perú actualmente se está muy masificado el sistema de cultivo de fondo, que prácticamente no tiene una mayor inversión, con una infraestructura básica similar a los corrales de fondo, con altas tasas de mortalidad, sin control detallado de la biomasa y expuesta a depredadores como jaivas y pacoras y otros crustáceos que generan mermas, además de los riesgos de contaminación propios de la decatación de metales pesados y microorganismos patógenos en el fondo marino. Con esta forma tradicional, el periodo de crecimiento de la concha de abanico varía entre 10 a 14 meses. Al cambiar esta forma tradicional y hacer engorda en el sistema suspendido aparecen varias ventajas, como por ejemplo que el organismo cultivo crece más rápido, reduciéndose a la mitad del periodo de crecimiento y engorda, es decir, de 5 a 7 meses, debido a la mayor disponibilidad de fitoplancton en la columna de agua. Desde el punto de vista sanitario, el organismo en cultivo suspendido es mucho más limpio, porque está filtrando agua constantemente lejos de los metales y microorganismos patógenos precipitados del fondo. En la etapa de cultivo tenemos la etapa inicial, que se inicia con la posterior siembra de las semillas recogidas de los colectores en los pedales. La duración de esta etapa es hasta el momento que los juveniles alcanzan una talla de 15 milímetros y son introducidos a las linteras. Aproximadamente dura 6 meses y presenta una mortalidad del 20%. La densidad de inicio de siembra puede ser de 700 individuos por piso y al final de 300 individuos. Y la etapa intermedia, en esta etapa las conchas de abanico pasan a los pedal nicks a linterna, donde permanecen aproximadamente 8 meses cuando se espera alcancen una talla de 55 milímetros. En esta etapa la mortalidad es de 5%, la densidad inicial de siembra es de 250 individuos por piso y la final es de 60. En la cosecha, se considera un momento para la cosecha cuando la concha de abanico posee un índice gonaico mayor de 15%, alcanzado una talla de 75 milímetros y un peso superior a 20 gramos de molusco aductor y gónada. En las semanas 10 vimos acerca sobre los competidores y depredadores del cultivo de moluscos. Bueno, ¿qué son los depredadores? Los depredadores son todo y cada una de las especies que optan por comportamiento de depredación como estrategia de supervivencia y método de alimentación. De esta forma, la depredación consiste en toda aquella relación en la que los individuos de una especie cazan a individuos de la otra especie para subsistir, ocasionando siempre un efecto negativo sobre los individuos que juegan el rol de presas, la muerte o heridas. No obstante, al nivel poblacional, el efecto que conlleva la dicha relación interespecífica de depredación resulta más bien mutualista para ambas especies, tanto depredadores como presas, pues gracias a la depredación la población de ambas consigue un equilibrio que se mantiene en el tiempo. Una de las especies en la que podemos ver depredación es en el mejillón. Bueno, los mitilos conocidos comúnmente como mejillones o choros son una familia de moluscos bivalvos de gran interés económico y gastronómico. La fuerte demanda del mejillón, debido principalmente a sus propiedades nutritivas, ha incentivado su extracción sin control de los bancos naturales. Esto ha diezmado las poblaciones de mejillones en muchas partes del mundo, poniendo en peligro su permanencia en el tiempo. A raíz de esto han surgido iniciativas que, además de intentar conseguir la recuperación de la especie, pretenden proporcionar medios adicionales de subsistencia a los pobladores asentados en las costas por medio de la ampliación del cultivo de recursos mejilloneros. Los depredadores de mejillones. Bueno, además del ser humano, los depredadores de los mejillones son otros moluscos, como los pulpos o equinodermos, como las estrellas de mar, capaces de romper su concha. Otros principales depredadores son las aves, las cuales son una de las ventajas en la utilización de cultivo por medio de estacas.
En los sistemas de cultivo tenemos el sistema de estacas. En este sistema, por ejemplo, depredadores son las aves. Y en el sistema de fondo tenemos en este sistema los depredadores pueden ser los pulpos o estrellas de mar. En la semana 12 vimos acerca de la evaluación de parámetros físico-químicos de la especie Transenia panosa. Como sabemos, la Transenia panosa es la concha fina. Es un recurso bentónico que se encuentra distribuido en el Banco Natural de la isla Lobos de Tierra, ubicado entre el sur de Peña Negra y Roca Blanca, abarcando un área de 71,6 hectáreas. En su taxonomía tenemos que esta especie es de la clase Bivalvia, de la orden Veneridae, de la familia Veneridae, del género Transenea y de la especie Transenea panosa. En la descripción tenemos que esta especie es de concha ovalada, subtriangular, con el borde anterior redondeado y más corto que el posterior, que además es angosto. La superficie externa presenta finas y numerosas estrías concéntricas. El interior es blanco, aunque se observa un color violeta en la zona entre la línea palial y el borde ventral. Se destaca un seno paliar corto que se extiende solo hasta el primer tercio de la valva. Los zumbos son casi centrales y algo prominentes. La charnela tiene 3 dientes cardinales, característicos de los venerios. En los parámetros del cultivo de esta especie tenemos que en la salinidad, durante el cultivo se tomaron datos de salinidad que se mantuvo entre 33,5 y 39,8%, pero también se procura mantener una estabilidad entre 35,8 y 36,3%. En la temperatura siempre debe estar dentro de los 22 a 25 grados centígrados. Y en el parámetro del amonio, el amonio se mide cada 2 días aproximadamente para mantener controlados los niveles, dado que estos compuestos es tóxico para los organismos acuáticos por encima de ciertas concentraciones. En la semana 13 vimos acerca de la evaluación de los parámetros físico-químicos de la especie Tangellus dombei. Esta especie, que se le llama navajuela, es un bivalvo cuya concha se caracteriza por ser alargada, escasamente elevada, la cual alcanza dimensiones de hasta 10 centímetros, considerando el eje antero-posterior existiendo una relación con el eje dorso-ventral. Los bordes de la concha se disponen casi paralelos entre sí y poseen los extremos redondeados. En Chile, el Tangellus dombei es conocido con el nombre vulgar de navajuela, kiwi o berberecho. En la taxonomía de esta especie tenemos que es del reino Animalia, del filo Mollusca, de la clase Bivalvia, de la orden Tallinaceae, de la familia Solecurtidae, del género Tangellus y la especie Tangellus dombei. En la descripción de la especie tenemos que esta especie es de concha estrecha, alargada con los bordes dorsales y ventrales casi paralelos entre sí y sus extremos redondeados. La escultura externa presenta suaves líneas concéntricas de crecimiento. Las valvas tienen una coloración blanco violáceo con 2 finos rayos blancos que salen desde el lumbo hacia el borde ventral posterior. El periostraco es delgado, de color café amarillento o café oscuro. Los bordes internos, anteriores y posteriores presentan un color violeta. El seno paliar es profundo, pero no alcanza la parte media de la concha. Las marcas musculares son muy notorias, siendo la del aductor posterior más redondeada que la del anterior. Los zumbos son pequeños, casi centrales, y la charnela posee 2 dientes cardinales. Los de la valva derecha son más grandes y altos, y los de la valva izquierda, el cardinal posterior, es grande y puntiagudo. Los aspectos reproductivos de la especie. La Tagellus dombei es una especie gonóxica sin dimorfismo sexual externo. Como estrategia reproductiva utiliza la fertilización externa. La gónada abarca desde el interior distal del pie hasta la masa visceral o estómago del individuo. En el estado larval
plantotróficos se alcanza 48 horas de por fecundación y dura 22 días, a 14 a 16 grados centígrados. La primera larva Beliger es de tipo Charnella recta, que es la larva D. A ese estado le sigue la larva Beliger umbonada de 10 días de postfecundación y luego el estado Pedibeliger de 17 días de postfecundación. Luego de la metamorfosis, el juvenil forma su primer sifón exhalante de 29 días de postfertilización y paralelamente se desarrollan las branquias, el pie, el músculo aductor y el músculo aductor posterior. En la semana 14 vemos acerca del tema de la evaluación de los parámetros físico-químicos del Octopus mimus. El Octopus mimus es una especie bentónica que habita en la zona costera de fondos rocosos y praderas de algas. Se distribuye en el Pacífico sudeste del norte del Perú, Tumbes a Chile central en la bahía de San Vicente. Esta especie es omnívoro y se alimenta de bivalvos, peces y crustáceos pequeños, así como también de algas. Para poder alimentarse, emerge en algunos casos sobre la superficie de la tierra y mueve sus brazos a modo de gusano para atraer a moluscos pequeños y crustáceos. En su taxonomía de esta especie tenemos que es del reino Animalia, de la clase Cephalopoda, de la orden Octopoda, de la familia Octopodidae, del género Octopus y de la especie Octopus mimus. En los rangos de tolerancia, como son los parámetros, tenemos a la temperatura oscila de 16 a 22 grados centígrados en esta especie, la salinidad de 35 y también la concentración de oxígeno de 5 miligramos por litro. En su taxonomía de la especie, en su anatomía tenemos que cuenta con un pico, con una masa bucal, con un sifón, con un cerebro, con un cráneo, con la vena cefálica, con la glándula de veneno, con el buche, con el ciego digestivo, con la cavidad del manto dorsal, con los músculos del manto, con la concha rudimentaria, con el estómago, el ciego, la gónada, el corazón sistémico, el riñón y el corazón branquial, el tinio, el saco de tinta, el ano y el septo muscular. Esto es la anatomía de esta especie. En la reproducción, tenemos que en la estrategia reproductiva es una especie dioica con dimorfismo sexual que se evidencia por la presencia del tercer brazo ectocolitizado en los machos. En el tipo de fecundación, la fecundidad en la talla mínima de madurez es de 9.68 centímetros en hembra y 7.89 centímetros en machos. En la talla media de desove de 14,3 y 13,7 centímetros para machos y hembras respectivamente. En el tipo y época de desove presenta dos periodos de desove, uno principal en verano y otro de menor intensidad en invierno. ¿En qué consiste el cultivo del pulpo? Consiste en la obtención de una condición apropiada para que las hembras de pulpo produzcan huevos cuyos embriones estén bien fecundados. Estos se llevan a la incubación, que imita el comportamiento de la hembra. Las hembras de pulpo solo desovan una vez en su vida. Al terminar esta función dejan de comer y mueren. En un sistema de reproducción natural, la hembra permanece en el nido cuidando los huevos, mientras que en la base tecnológica únicamente se cuidan los embriones que se desarrollan solos y la hembra pasa a ser una biomasa que puede ser comercializada con la ventaja de su buena alimentación. En la semana 15 vimos acerca de la evaluación de parámetros físico-químicos del mitilo chilensis. El mitilo chilensis es como es el chorito, choro, quilmado o mejillón. Es una especie de molusco filtrador de la familia Mitilidae. Esta especie es una de las más relevantes en la agricultura en Chile. En su taxonomía tenemos que es del reino Animalia, del filo Mollusca, de la clase Bivalvia, de la orden Mitiloida, de la familia Mitilidae, del género Mitilo y de la especie Mitilo chilensis. En los factores ambientales, como son los parámetros de esta especie, tenemos la temperatura, que es uno de los factores importantes para el crecimiento, influye directamente en la cantidad y calidad de alimento disponible en el agua, y la filosofía del chorito. En condiciones normales toleran temperaturas que efectúan entre los 3 grados centígrados a 20 grados centígrados, pero también se han observado que aquellos bancos ubicados en las zonas de intermareal pueden resistir condiciones extremas
de temperatura de menos 10 grados centígrados a 28 grados centígrados. En la salinidad, los chorritos es un organismo que toleran amplios rangos de salinidad, desde 4 a 22 partes por mil. Esto permite habitar en las zonas de los dos archipiélagos donde existen grandes fluctuaciones de salinidad, que varían con la profundidad y las estaciones del año. La turbidez. La turbidez indica la cantidad relativa de material suspendido en la columna de agua. Este factor puede ser utilizado para estimar la presencia de alimento en el medio acuático. Las partículas de sedimento como arcilla, arena, etc. forman el material orgánico en suspensión que también puede ocasionar turbidez en el agua. Una forma para medir la turbidez es con un disco Secchi, el cual consiste en un círculo metálico de 30 centímetros de diámetro, divididos en cuadrantes negros y blancos. Este disco Secchi se introduce en el agua y se detiene cuando el observador no diferencia el negro del blanco. Luego se sube y se cuentan los metros que se descendió. En el sistema de cultivo de esta especie tenemos el cultivo en balsas y el cultivo en online. En la semana 16 vimos acerca de la especie del cultivo Argopacton purpuratus, como es la concha de abanico. La concha de abanico. La concha de abanico es un bivalvo bentónico que habita en zonas protegidas del submareal, encontrándose sobre fondos arenosos de escasa corriente. Sin embargo, también se puede encontrar sobre sustratos fangosos, pedregosos o cubiertos de macroalgas. Está distribuida a lo largo de la costa del Pacífico tropical, encontrándose desde Corinto, Nicaragua, hasta la cuarta región en el norte de Chile. En el Perú, los principales bancos naturales están concentrados en la Bahía de Independencia en Ica y en la Bahía de Sechura en Isla Lobos de Tierra en Piura. En taxonomía tenemos que del reino Animalia, del filo Mollusca, de la clase Bivalvia, de la familia Pectinidae, del género Argopectus y la especie Argopectus purpuratus. En la morfología interna y externa de esta especie vemos que la parte blanda de la concha de abanico está constituida por el músculo aductor, el tallo de color blanco, las gónadas que son de color rojo, el manto, las branquias y otros órganos. Su concha bivalva tiene forma de abanico y protege a la parte blanda. Las características ambientales de esta especie, como son los parámetros, la temperatura de este molusco puede vivir tranquilamente con temperaturas que van desde los 13 grados a 28 grados centígrados, que pueden llegar a soportar extremos de 7 grados a 28 grados centígrados. En el oxígeno, esto oscila entre los 0.2 a 8 miligramos por litro. En el pH va de 6.8 a 7.9. Y en el parámetro de la salinidad óptima de esta especie de 35 partes por mil. En el ciclo de vida y reproducción tenemos que las conchas de abanico son hermafroditas, funcionales con fecundación externa, es decir, tienen ambos sexos a la vez. Al año tienen 2 desovos intensivos. Las larvas de concha de abanico se forman al unirse los espermatozoides con los óvulos. Pasan en 24 horas por diversos estados larvarios y después inician un periodo de vida planctónica, que tienen una duración que depende de las condiciones ambientales. Luego se convierten en juveniles bentónicos y de ahí pasan a ser adultos que desarrollarán sus gónadas y se repetirá el ciclo. La importancia del cultivo de esta especie, tenemos que dentro de los moluscos, el cultivo de la concha de abanico en el Perú mantiene la tendencia de crecimiento paulatinamente, considerándose como un recurso pesquero de gran potencial económico por el importante mercado extranjero, convirtiéndose en una de las gran fuentes de trabajo y la generación de nuevas empresas relacionadas a todas las fases o etapas del procesamiento, respetando las normativas vigentes que aseguren la obtención de productos. Bueno, ha sido toda mi exposición acerca de los temas aprendidos en toda esta semana y vamos a pasar a ver sobre las maquetas que realicé. Primeramente, en alguna maqueta de estas que realicé tenemos a la maqueta del cultivo de mejillón, tenemos al cultivo de estacas y el cultivo de fondo. También tenemos otra maqueta que realicé, fue el cultivo online, que es el sistema de cultivo suspendido en el interno. También tenemos a la maqueta que realicé. Y otra de las maquetas que realicé fue un cultivo online de colectores para semilla y la linterna de cultivos para engorde de la concha de abanico.
Bueno, esa ha sido toda mi exposición, ingeniera, toda mi presentación sobre mi aprendido en toda esta semana. Muchas gracias.